sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Amén. 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 Oramos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra, toda alabanza, adoración y exaltación sea solamente a ti, amado Dios, en el nombre de Jesús. Y que sea tu Espíritu Santo, amado Padre, aquí en nosotros y con nosotros, Señor, dándonos espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento y conocimiento de tu palabra, Señor, para que entendamos tus caminos, Señor, y podamos andar por ellos, Señor. Que hoy tu palabra, Señor, sea viva, sea eficaz como siempre lo es, Señor, y que pueda, Señor, dividir, Señor, el espíritu del alma, Señor, y nuestro cuerpo, para que tengamos entendimiento, Señor, en qué etapa estamos viviendo y cómo debemos resolverla con tu palabra, Señor, haciendo tu voluntad, amado Padre. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu de las tinieblas que quiera perturbar este lugar, esta reunión, Señor, lo ato y lo echo fuera a los lugares secos y sin reposo en el nombre de Jesús, porque no tienen arte ni parte con nosotros. Y así mismo declaro el poder de la sangre de Cristo en cada uno de nosotros. Eres tú, Padre amado, el que nos bendice, Señor. Eres tú el que nos corrige, Señor. Y eres tú con tu amor y tu misericordia, Señor, que nos lleva, Señor, a mejores lugares, a mejores caminos. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces la palabra del Génesis, escrita por Moisés, miles de años después, tenía que entender que el Génesis solamente es como un concepto de miles de años. Usted no se ponga a discutir que hay una persona que le dice que la Tierra tiene 20.000 años, 100.000 años, millones de años. Porque de esto de aquí, aunque la gente quiera sacar fechas, sacamos fechas según nuestro conocimiento. Así que no entren en esas discusiones. Pero lo que sí debería hacer es mantener viva la palabra de Dios en nosotros. ¿Sí? ¿Y cómo se mantiene viva la palabra de Dios en nosotros? Es que dijo Dios que en el principio todo estaba desordenado y todo estaba vacío. ¿Sí? Y que Él, con su palabra, con su voz, Él empezó a ordenarlo todo. Por eso dice, sea la luz. Y esta luz no es la luz del sol y no es la luz de la luna. No. Dios hasta el cuarto día no crea el sol, la luna y las estrellas. En el segundo día, esto crea en el primer día, pero en el segundo día recién Dios crea lo que dice la expansión. Y esa expansión es el espacio. ¿Sí? Todo lo que nosotros llamamos espacio y conocemos como Vía Láctea, eso fue Dios creó en el segundo día. ¿Por qué? Porque dice que Él puso las dos grandes lumbreras y todas las estrellas, las puso en la expansión, dice en el día cuarto. Así que la expansión es lo que nosotros llamamos el espacio o el universo. Eso es la expansión. ¿Sí? Entonces, pues ya le digo, nosotros lo que debemos llevarnos es la palabra para que nos ordene y nos saque de las tinieblas. Por eso es que cuando Romanos 12:1 dice que nosotros debemos ser transformados, ¿sí? Transformados. ¿Por qué? La Biblia nos está enseñando que nosotros seamos transformados y que no nos conformemos a este siglo, sino que más bien nosotros debemos ser transformados. La transformación que Dios está hablando aquí está. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esto recuerde que las misericordias de Dios no es otra cosa que el amor de Dios extendido sobre nuestras vidas. ¿Sí? Que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. Cuando habla de la razón, ¿sí?, está hablando de el alma, y por ende está hablando de nuestro personal esfuerzo. No está aquí hablando, ¿sí?, que es el esfuerzo de Dios. En ningún momento, desde el momento que nombra la palabra vuestro culto racional, está diciendo que es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer cada día, nada más levantarnos, empezar a meditar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nada más cuando tú te despiertas, el enemigo ya te está poniendo pensamientos e ideas en tu cabeza para que tu día sea llevado a las tinieblas. Pero te has levantado en luz. Entonces, ¿cómo mantenemos la luz? Es haciendo que nuestro culto racional, nuestro esfuerzo personal, cada día debe ser nuestro. Yo me tengo que esforzar por vivir lo que estoy conociendo, por vivir lo que estoy aprendiendo. Es un esfuerzo personal, individual, ¿sí? Y es nuestro culto racional. Cuando nosotros venimos a Jesús, como siempre se lo explico, ¿qué hace Dios? Saca, dice la palabra, el espíritu de muerte y pone un espíritu de vida. En eso el Señor ya lo hizo todo. Pero el alma no ha cambiado. Ha cambiado el espíritu. Salió el espíritu de muerte y el espíritu de vida entró. Ahora hay que sacar, ¿sí?, todo lo que está en el alma. Por eso habla de renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Porque dice, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que esto está en la mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, el 3, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? La medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. ¿Sí? Pero la medida de fe, ¿cuándo la vamos a entender? Porque muchos dicen, no, sí, pero es que eso no es para mí porque yo fe no tengo. No es así. Lo que pasa es que primero tenemos es que ordenarnos. Primero lo que debemos hacer es quitar, sacar las tinieblas de nuestras vidas. Porque dijo Dios, se haga luz. Y nosotros somos hijos de luz, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que, a través de esa luz que es la palabra de Dios, nosotros tenemos que empezar a sacar todo tipo de tinieblas de nuestras vidas, que es nuestro culto racional, que es nuestro esfuerzo, que es algo que nos corresponde a nosotros, es algo que está en el alma, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacer que el alma se esfuerce para alabar a Dios. Por eso dice la palabra que el espíritu a la verdad está dispuesto. Siempre el espíritu está dispuesto a adorar y a alabar a Dios. Pero nosotros tenemos que con la palabra ordenar nuestra alma. Y ese es nuestro culto racional. Eso es nuestro esfuerzo. Para eso nos reunimos, para eso compartimos la palabra, para eso leemos la palabra en nuestras casas, para eso oramos, para eso hacemos ayuno, ¿sí? Para nuestro culto racional, para que nuestro personal esfuerzo empiece a ser un
cambio estructural en nuestras vidas. Amén. Por eso que habla por medio de la transformación, de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra mente, el espíritu de nuestra mente tiene que cambiar. Es verdad, Dios ya nos dio vida. Y no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que está todo solucionado. ¿Sí? Porque si no, Dios no hubiese dejado ninguna palabra para que nosotros nos ordenemos. Que acércate a Cristo Jesús, ya eres salvo. Punto. No hay que hacer nada más. No. ¿Sí? Tenemos que hacer el esfuerzo personal, pelearnos con nosotros mismos. ¿Sí? Es parte de nuestro culto racional no estar conforme con la vida que tengo, sino tener paciencia sabiendo que estoy haciendo el esfuerzo de la transformación en mi vida. Ningún cambio, ¿sí? Hay excepciones, lógicamente, pero ningún cambio es de la noche a la mañana. Alguien cuando decide cambiar algo y lo ha decidido, primero las decisiones se toman en la emoción, en la racionalidad. Debo de cambiar esto. ¿Sí? Pero están las tinieblas que en tu racionalidad, en tu esfuerzo personal, va a combatir, va a pelear contigo para que no hagas esos cambios. ¿Por qué? Porque le vas a quitar terreno. Entonces, ¿dónde debe estar tu vida y mi vida? Es en el Espíritu. Pidiendo y orando al Espíritu Santo que traiga una transformación, una revelación a nuestras vidas, conforme a la palabra, para que Él va a ir orientándonos. Por eso es nuestro maestro, por eso es nuestro ayudador, es nuestro paracleto, porque Él nos va a ayudar a decir dónde, cuáles son los cambios, los primeros cambios que debemos de hacer. Él es el que empieza a hacer los cambios estructurales en nuestras vidas, porque nosotros podemos leer toda la palabra, ¿sí? Y no entender por dónde empezamos. ¿Sí? Yo puedo conocer toda la palabra y sin embargo digo, Señor, ¿por dónde empiezo? Ah, no, tienes que empezar a seguir a Jesús. Sí, ya lo hice. Ah, pues ese es el comienzo. ¿A dónde comienzo yo a cambiar, a transformar mis pensamientos? Porque esto no es algo de orden de hoy. Ya Pablo lo estaba hablando. ¿Sí? Y lo estaba hablando ya hace más de 1980 años. Estamos hablando que Jesús, después de ser crucificado, Pablo empieza a predicar más o menos unos 40 años después de que Jesús nació y murió. Más o menos Pablo está predicando unos 40 años después. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que entender, si ya Pablo estaba hablando de esto, ¿sí? Se le revela la palabra de Dios. Acuérdense de la palabra que dio la pastora la semana pasada, ¿sí? Dejando atrás, ¿sí? Todo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Y no, dice Pablo, pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo al blanco. ¿Sí? Nosotros, a través de esta palabra, tenemos que empezar a entender que nosotros tenemos que dejar atrás todo nuestro pasado y por medio de la renovación, ¿sí?, de nuestro entendimiento, tenemos que sacar, ¿sí?, las viejas costumbres del mundo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para vivir las nuevas que son según Dios. ¿Sí? ¿Y cuáles son las nuevas que son según Dios? Son la vida en el Espíritu. Mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, y siga con todo lo demás. ¿Sí? ¿Y qué debemos de hacer? Sacar los frutos de la carne. ¿Cómo yo sé cuál es que yo tengo los frutos de la carne si yo estoy en Cristo Jesús? Porque usted ve su carácter, usted ve su comportamiento. Y usted sabe qué debe de cambiar. Cada uno, ¿sí?, de nosotros y de todas las personas en general, saben lo que hacen bien y saben lo que hacen mal. Son conscientes del bien y del mal.
Entonces, si una persona es consciente del bien y mal, sabe lo mal que está haciendo, sabe cuando hace lo bueno, sabe cuando usted está buscando lo bueno. Entonces, por eso es el motivo de que nuestro culto racional debe ser la búsqueda de la transformación de nuestra mente, de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, debemos nosotros empezar a ser transformados por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice esto, ¿sí? No adulterarás, pues no adulteraré. Si la palabra de Dios dice que el que antes robaba, no robe más, sino que trabaje, y trabaje aún para dar y compartir con el que no tiene. La Biblia lo que nos está diciendo es un nuevo comportamiento, que es parte de nuestra racionalidad, que no es... Dios ya te lo dio las herramientas para que tú cambies, te dio la fuerza, el poder. Ya no hay tinieblas que te puedan hacer retroceder. Ya ese poder ya lo recibiste en Cristo Jesús. Pero ahora depende de ti y de mí, que hagamos nuestro esfuerzo diario por mantener la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Es un esfuerzo diario. Vuestro culto racional es algo diario. ¿Cuántas veces usted no se ha levantado que ni bien se está despertando y ya el enemigo está allí y le está bombardeando la cabeza de pensamientos, de dudas, de contradicciones, que ya usted desde que se va levantando, ya se va levantando enojado, enfadada, ¿sí? Y acabó de abrir los ojos? ¿Cuántas veces no les ha pasado eso? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Cada pensamiento que nosotros podamos tener está en la palabra de Dios, su solución. Tenemos que buscarla. Por eso debemos hacer el esfuerzo de cada mañana buscar. ¿Sí? Ahora es más fácil buscar en la Biblia. Antiguamente en la Biblia había que irse aquí atrás, había que buscar la concordancia. Y si te venía una palabra, tú tenías que ir y decir, ay, el orgullo se está que se me viene acá y me exalto, me enojo, esta gente a veces me quiere humillar y yo no quiero que me humillen. Entonces, ¿qué busco? Busco la palabra sencillez. ¿Qué habla la palabra? Acerca de la sencillez para que pueda yo guardarme del orgullo, voy a tratar de ser sencillo. ¿Y qué dice la palabra? Teníamos que venir a la concordancia. No existían los móviles, no existía una Biblia electrónica que tú podías buscar y decir esta palabra la quiero. No, había la Biblia en CD y que era para que tú la leas y máximo la puedas escuchar, pero no, era un retrato de la Biblia que tenemos. ¿Sí? No era como es ahora. Ahora hay una facilidad. De verdad es abismal cómo las cosas también han cambiado dentro del Evangelio para la facilidad de entender la palabra, pero a mayor facilidad, ¿qué hay? Mayor dejadez. ¿Por qué? Porque como todo nos lo han dado fácil, no nos esforzamos, ¿sí? No hacemos nuestro culto racional, entonces todas las herramientas que tenemos a la disposición, ninguna la vamos a ver como efectivas, aunque lo sean. ¿Por qué? Porque el problema está en nosotros. Debemos entender que soy yo el que tiene que generar cambios. Soy yo el que tiene que acudir a la palabra de Dios, porque ciertamente antes de que yo busque a Dios, Él me buscó primero y me halló. ¿Sí? Entonces, yo cuando acudo a la palabra, acudo al consejo de Dios. ¿Sí? No solamente hay que acudir al pastor para un consejo. El primer consejo está en la palabra. Y después de ello, este es el orden que yo creo que debe de hacerse. Que después de que nosotros hemos leído la palabra, creemos que tenemos una solución o una respuesta a los alegatos del enemigo de nuestro día a día,
podemos ahora sí decir, pastor, tengo estos problemas, se me vienen estas cosas a la mente, he leído la palabra me dice esto, pero no sé cómo ordenarlo todo. ¿Cómo empiezo? Pero tengo ya la palabra para orientarme, para meditarla, pero no termino de organizarme, por decirlo así. Entonces, eso ya es parte, sí, del pastor, de decirle, mira, deberías de hacerlo de esta manera. Ya tiene que ver con la experiencia, con los años que uno ha adquirido, porque muchos años en el Evangelio no significa que usted ya está transformado. Usted empieza a transformarse después del primer día que entregó su vida a Cristo, o después de 20 años que usted ya recibió al Señor. Usted decide cuándo empieza a transformarse. ¿Por qué? Porque usted decide cuándo va a empezar a hacer su culto racional, su esfuerzo personal para que la palabra de Dios no solamente la tenga usted allí, sino que la tenga en su mente, en su corazón, y usted empiece a caminar en esos cambios. Hay mucha gente, lamentablemente, que tiene 20 y 30 años en el Evangelio y solamente van al culto, van a la reunión, van a orar, pero no leen la Biblia. Y hace pocos días leí algo interesante, y lo hago como un paréntesis. Una pareja invita a comer a su pastor. Esto es muy típico, al menos en Ecuador es muy típico. Invitan a comer a su pastor. El pastor va, come, se alegra con ellos, muy bien, los bendice, y toma una cuchara y la esconde en la Biblia del matrimonio. La mujer de aquel hombre le dice, mira, yo creo que el pastor nos ha robado una cuchara. ¿Qué dices?